El otro gran icono, por eso en la portada del libro contrastamos el Banco de España, que es un edificio de principios del siglo XX, con el otro gran icono que en nuestra modesta opinión es la Torre de Cervantes. O sea, es el mejor ejemplo de aquella pretensión de ciudad que quería ser gran capital, ¿no? Que quería emular a las grandes ciudades europeas con esos rascacielos, ¿no? Que conforman hoy el perfil tan característico. Quería apuntarle, que es lo que le quería decir, que este libro aporta algunas novedades, porque aparte de esas fotos que ya son conocidas o publicadas o datos ya solamente conocidos gracias a la labor de otros autores previos, incorporamos algunas novedades, como son fotos inéditas de ese Palacio Mesía que me estaba comentando hace un momento, documentación totalmente inédita del Banco de España, sacada del archivo del Banco de España en Madrid, que creo que va a aportar grandes detalles, sobre todo para el interior del banco, porque es un edificio muy conocido por fuera, pero muy poca gente ha tenido acceso al interior, obviamente, es un edificio oficial, y sobre todo pues memorias, historia oral de gentes, que es lo que a nosotros nos interesa, el vivir el día, de gente que ha vivido la ciudad. Y ya digo, hay datos, hay fotografías inéditas, y sobre todo presentamos un plano con la evolución arquitectónica de la plaza, que creo que bueno, va a ser del gusto del público en general, porque sobre todo tanto los más mayores, que lo evocarán algunos edificios que recuerdan que ya no existen, como aquellas personas que estén interesadas en la historia y les guste mucho. Que se incorporan aquí. Hola, ¿qué tal? Los rascacielos, ¿cuántos pisos tienen? 14 plantas. 14 plantas, que se llama este edificio Torre de Cervantes. Cervantes. Se llama Torre de Cervantes porque la propia plaza en sí ha evolucionado. Era una humilde plazuela, como se llamaba así en el siglo XIX, como le digo, al margen de lo construido. Fíjese si era de alguna manera marginal, que en 1830 todavía hubo una ejecución pública por garrote allí, o sea, no era el sitio precisamente, y a finales del 19, como le digo, se va constituyendo uno de los núcleos de la ciudad. Entonces, sobre todo son muy animados los bailes de carnaval y todo ese tipo de cosas. Y había un monumento a Hernán Pérez del Pulgar, que se trasladó luego a la plazuela homónima, fue su primera manera de embellecerla, de engalanarla. Posteriormente, la estatua de Cervantes, que es a lo que quería llegar, un homenaje a Cervantes, que es la estatua que actualmente está en la Plaza de Cervantes, y entonces cambió su nombre a Plaza de Cervantes. Lo que pasa es que esa es lo interesante de la labor del historiador. No se trata solo de copiar el dato que uno encuentra en un archivo o en un documento, porque es curioso que a nivel popular el público aún le sigue llamando la Plaza del Pilar. De hecho, hay hasta negocios que se anunciaban como Plaza del Pilar, porque claro, en aquellos tiempos que no existían los medios de comunicación tan generalizados como ahora, imagínense una persona que venía de un pueblo lejano y tenía que buscar un comercio, si le decían la Plaza Cervantes, pues se quedaba bastante despistado. Entonces, los propios comerciantes se anunciaban todavía como Plaza del Pilar. Entonces, ¿la Plaza de Cervantes ahora se llamaba Plaza del Pilar antes? No, la Plaza del Pilar de ahora se llamó Plaza Cervantes durante un tiempo, desde los años 20, desde la dictadura de Primo de Rivera, hasta bien avanzados los años 60. Por eso la torre se llama Cervantes. La torre que está en la Plaza del Pilar coge el nombre de la plaza que en ese momento se llamaba Cervantes. Unificar la Plaza Cervantes y la Plaza del Pilar fue una idea de la Segunda República, de un alcalde muy conocido, Pérez Molina, que generó una plaza mucho más, vamos a decir de alguna manera, más noble, más acorde con la nueva España que se anunciaba con la llegada de la Segunda República. Entonces unificó de alguna manera el espacio de la actual Plaza de Cervantes con la Plaza del Pilar y le llamó a todo Plaza de Cervantes. Luego, evidentemente, en los años 50, en tiempos del franquismo, se construyó el edificio de la Telefónica, lo que es el gobierno civil, la subvención del gobierno, todo ese tipo de cosas, ese tipo de edificios tan señeros. Y entonces, bueno, ya se individualizaron los espacios. Te digo, y a partir de los años 60 volvió a llamarse Plaza del Pilar. Llegó a llamarse podemos llamar entre comillas, felices años 20, llegó a llamarse hasta Paseo del Pilar, ¿no? Con unas obras importantes que se cometieron en los años 20 y bueno, la prensa de la época refleja que era un lugar de reunión, bueno, con ese lenguaje tan característico, ¿no? Vamos a la imagen del ciudadano con el sombrero canotier, sentado en la terraza del Bar Ideal, viendo al atardecer salir a las modistillas de los talleres, esas miriadas de moscas que nos molestan y bueno, y algunos apuntes incluso me atrevería a decir que sociales, ¿no? Decía, y eso sí, una miriada de niños desarrapados de los que nadie parece ocuparse, ¿no? Parece que los cronistas del momento y se llama el Paseo del Prado, decían que era uno de los lugares más habituales. Bueno, como anécdota, que se iba convirtiendo con el cambio de siglo en un lugar central, que si podemos hablar de la historia del cine en Ciudad Real, tenemos que ir a la Plaza del Pilar, porque las primeras proyecciones en Ciudad Real de cine, por ejemplo, en 1903
ciudades se desarrollaron ahí en la plaza, que por cierto, multaron al del cinematógrafo, ¿no? Porque claro, se ve que la policía urbana no tenía muy claro si debía pagar tasas o no debía pagar tasas, ese invento tan novedoso, ¿no? Ese invento del demonio. Se iluminado para las fiestas, parte de la feria, aunque se desarrollaba en la Plaza Mayor, se desarrolló también parte de la feria porque el suelo era de albero, enarenado. Yo digo, ha ido absolutamente a la par de la ciudad, que es lo que realmente, si queremos hablar de Ciudad Real, podemos fijarnos en la plaza, y si queremos ver la evolución de la plaza, nos fijamos en Ciudad Real y plenamente coincide. Si hubiera que hacer una serie histórica de Ciudad Real, sería el plato ideal, ¿no? El plato ideal, y ya le digo, nosotros solo nos hemos centrado, evidentemente, por una cuestión que había que acortar en el espacio, cuando la ciudad empieza a desarrollarse, como le digo, lo que es esa, con la llegada del ferrocarril, básicamente, lo comentaba su compañero, con la llegada del ferrocarril, al abrirse una estación, la calle Ciruelo, que es la estación tradicional del tren, la de Madrid, y luego se abrió otra estación, lo que es el Parque de Gasel, la de Toledo, claro, la entrada a la ciudad desde las estaciones de tren confluían en el entorno de la Plaza del Pilar. Y eso que era un lugar, como les digo, un albero ahí, pues incluso en no muy buenas condiciones, destinado fundamentalmente a las ferias de caballería y cosas así, un pilar abrevadero, de ahí el nombre de la Plaza del Pilar, pues evidentemente necesitaba una ciudad, esa imagen de la ciudad. En el fondo saben que las autovías, los trenes siempre generan en las ciudades cambios urbanísticos de magnitud, ¿no? De gran magnitud. Entonces, bueno, se empezó a engalanar y a convertirse en un lugar central. Y fundamentales fueron, sin duda alguna, como les digo, por este orden, que Barrenengo a levantar a su casa palacio, que los jesuitas desembarcaran, lo que ahora es Hipódromo Salesiano Hermano Garate, y sobre todo, ya digo, el Banco de España, que es el gran centinela de la plaza y de la vida de Ciudad Real, ¿no? Y después de los grandes rascacielos, los grandes edificios, sí, que no hay que criticarlos. Mire, yo insisto, los historiadores, yo insisto mucho en esto, ¿no? Es fácil evocar tiempos pasados. Estamos siempre con el llanto por la leche derramada, porque hemos perdido ese patrimonio. Claro, nosotros luego al estudiar los edificios, esos hemos visto que eran edificios construidos no muy acertadamente, con graves problemas de humedad. Arquitectos renombrados nacionales llamaban que eran edificios de yeso y barro, le llamaban. Entonces tenían muchísimos problemas constructivos realmente. O sea, el Banco de España realmente valoramos la creación de Rebollar, que es nuestro gran arquitecto, el del Palacio de la Diputación Provincial o el Gran Casino, pero realmente el Banco de España está de pie porque interviene un arquitecto de renombre como es Yarnós La Rosa. Si Yarnós La Rosa no interviene en el Banco de España en los años 30, pues posiblemente no sabemos si ese edificio se podría mantener en pie. Hay mucha mítica con respecto a eso. Y claro, nosotros tenemos que estudiar el hombre y el pensamiento del hombre en función de los tiempos. No podemos trabajar desde el presentismo. Claro, ahora es fácil para nosotros, acomodados, decir, qué bonito hubiera sido conservar el Palacio Mesía. Pero pregúntenselo a los que trabajan en el Instituto de Previsión, el edificio en qué condiciones estaba para trabajar dentro de él, por ejemplo. Entonces el rascacielos en aquel momento era un símbolo de una España que iba a la modernidad, a la par que Europa. De hecho, es curioso. Por un lado nos lamentamos de eso, pero luego vamos de viaje a Nueva York y nos maravillamos, ¿no?, del urbanismo tan tremendo que hay. ¿Y cómo han sido los edificios posteriores después de esto? Bueno, realmente son edificios de los años 60. España tampoco en esos años está especialmente bollante, está empezando económicamente a despegar. Son dentro de eso, al estar situados en el centro de la ciudad, son casas, vamos a decir, se construyeron viviendas relativamente confortables. O sea, empiezan a aparecer decoraciones en madera, suelos de mármol, o sea, eran para gente adinerada. ¿El por qué levantar en plantas, tantas plantas además, en el caso de la Torre Cervantes? Porque como hay muchos problemas de humedad, como les decía, que era lo que estaba realmente, los edificios antiguos tenían muchísimos problemas con la humedad, al empezar a excavar los cimientos, empezó a hacer muchas surgencias de agua, ¿no? Entonces, claro, para compensar la pérdida económica de eso, tuvieron que negociar con el ayuntamiento que les dejara levantar más plantas para tener más beneficio económico, ¿no? Es el ejemplo. Por eso la Torre Cervantes, como les digo, igual que el Banco de España es un símbolo de su tiempo, la Torre Cervantes es otro gran símbolo de su tiempo. Podemos decir que la Plaza del Pilar es una olvidada, porque quien viene aquí a ver Ciudad Real, se dice la Plaza de Toledo, la Plaza Mayor, la Plaza del Pilar, parece que la veces no existe. Sí, efectivamente. Perdona. ¿Que ¿Por qué crees que les parece que es como una olvidada la Plaza del Pilar para pasar? La Plaza del Pilar es curioso. No tenía yo esa percepción. Yo soy de un pueblo pequeño, de Avenoja, y yo vine a estudiar con 14 años a la ciudad,
y te puedo garantizar que el primer sitio donde quedábamos era en la Plaza del Pilar. Es verdad que ha cambiado por lo que sea, por lo que digo, ha cambiado la ciudad, y de hecho, fíjense, el último edificio que se construye en la Plaza del Pilar se construyó en el siglo XX. En el siglo XXI aún no se ha construido ningún edificio, ni se han hecho reformas de gran calado. Es cierto, la ciudad ha derivado, posiblemente con la llegada de la universidad, con la llegada del ferrocarril, ha derivado hacia otros puntos. Fíjense, una vez más, por eso les digo, en la plaza se observa perfectamente la evolución de la propia ciudad, cómo ha derivado. Cuando ya digo centro neurálgico, no olvidemos eso, alrededor, bueno, de momento el internado de los hermanos Barón, muchos chicos jóvenes, Cine Castillo, Hotel Castillo, los bancos abiertos, no lo olvidemos. La Plaza del Pilar, un cronista de los años 50 del diario Laza, la definió como que la Plaza del Pilar era una plaza rodeada de bancos, menos en verano, que estaba rodeada de bancos por 3 partes y en la otra eran terrazas de bar, ¿no? Y que no se podía andar. Es curioso, cuando más gente había y había tráfico rodado, era un centro neurálgico. Cuando se abrió la plaza a los peatones, a la gente, ahora que el tráfico está muy restringido, ahora que se anda con soltura, está muy embellecido, es curioso, es verdad, que parece ser que nos ha quedado algo para nostálgicos nada más, ¿no? Eso es cierto, estoy de acuerdo. Creo que el póster que hemos presentado sobre 3 momentos históricos de la plaza con los edificios, tanto los existentes como algunos de los ya desaparecidos, creo que va a ser una cosa. Y luego, por supuesto, lo comentaba con su compañero, hay fotografías inéditas que nunca se han publicado. Por supuesto, recurrimos a las clásicas fotos sepia, que todos conocemos de la historia de Ciudad Real, aportamos fotografías inéditas y sobre todo mucho trabajo de archivo, sobre todo de edificios como Banco de España o el edificio del Banesto. La cara oculta que llamo yo de la Plaza del Pilar, que no sale ninguna fotografía, que es la del Bar España, los faroles y tal. No encontré casi fotos históricas, salvo el Palacio Mesía, pero el resto hasta la calle Alarcos, si se fijan bien, normalmente está desaparecida, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con ese póster y con algunas fotos inéditas, gracias a Publicidad Salas, que nos ha cedido amablemente, por eso tengo que agradecer a todo el mundo que nos ha abierto sus archivos personales o sus casas, y creo que vamos a aportar documentación realmente inédita, sobre todo de edificios, desde el punto de vista arquitectónico, que ayudará a los historiadores del arte, a los arquitectos y al público en general. ¿Y topográficamente cuáles son las características? Topográficamente, porque está enclavada en uno de los mahares volcánicos, que más o menos coincide en parte con la Plaza del Pilar, y ahí convergían, lo vemos muy bien en el plano de Coello, porque presentamos también todos los planos que se conocen del entorno, de Ciudad Real, y un vuelo aéreo de los años 20 también, muy famoso. Entonces convergían dos cursos de agua, los cursos fluviales, que imagínense, cursos fluviales dentro de la ciudad, pues eran lugares totalmente insanos, plagados de roedores, con miasmas fétidos, por eso no era el mejor sitio para construir. Entonces, realmente la apuesta de Barrenengoa en ese sentido pues fue muy importante. Bien es cierto que el edificio pues aguantó los años que aguantó, ¿no? Sus cimientos aguantaron lo que aguantó. ¿Y por qué decidió ponerlo ahí, Barrenengoa? Pues Barrenengoa decidió ponerlo ahí porque, bueno, además el Barrenengoa es un personaje excepcional en la historia de Ciudad Real, como lo son los Ayala, otro tipo de esos burgueses, como digo, que irrumpen en la ciudad con gran emprendimiento. Y él realmente tuvo cargos muy importantes y realmente tenía que ser imagen, él tenía que ser la propia imagen del desarrollo, ¿no? de lo que era el triunfo del burgués, del hombre hecho a sí mismo. Entonces, bueno, encargó al arquitecto que había hecho el edificio de la Diputación, el Palacio de la Diputación, le encargó una residencia más modesta en dimensiones, pero totalmente desproporcionada para el tipo de construcción tradicional que aquí existía, y combinando el ladrillo rojo y la piedra caliza, tal y como vemos en el Palacio de la Diputación, y con el juego de cúpulas y todo esto, realmente para demostrar un tanto quién era. Y le digo, la llegada del ferrocarril, al empezar a converger ahí, fue un centro dinámico, claro. Se convirtió en un lugar muy, muy transitable, muy transitable. Simplemente si el periodista, ustedes que son periodistas, si el periodista quería saber quién venía en el tren, en el momento que había 2 estaciones, el gacetillero de turno entonces, que como saben eran aficionados, se ponía en la Plaza del Pilar, se sentaba y esperaba amablemente a ver bajar los coches de caballos o los carros, tanto con mercancías, recibir los primeros periódicos de Madrid, muy importante, los primeros periódicos, entonces era el sitio ideal, entonces digo, era, vamos, el ombligo del mundo en aquel momento. Y está editado por Serendipia, ¿no? Serendipia Editorial, como saben, que son las ideas del Ático, José Luis Sobrino, Ángel Serrano,
Ascensión Almodóvar y Yolanda Oliver, que son los 5 socios que componen el grupo editorial, que ha hecho una apuesta firme, lúcida, entusiasta, diría, y hasta decidida por el patrimonio de Ciudad Real. Es una serie, la primera serie fue un libro de Diego Peris sobre el entramado urbano dentro de Ronda. Ahora entramos nosotros con la Plaza del Pilar y la siguiente, lo anunciará José Luis ahora, supongo, el siguiente número va a ser el urbanismo de Ciudad Real fuera de Ronda. Pues muchas gracias.